Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video voy a estar compartiendo con ustedes algunos de los libros que tengo aquí en mi casa, en mi biblioteca de mi propiedad, de la que he ido comprando, algunos regalados y así, de los libros que me gusta leer. Lo hago porque resulta cómico cómo las personas manipuladas, ¿no? En su ignorancia, cuando estoy haciendo directas, algunas entran y escriben así, sin saber nada, disparan en cada estupidez que dan pena. Dicen de que nosotros los cubanos no tenemos posibilidades de leer otros libros que lo que el Estado nos impone, ¿no? Que no podemos leer más que lo que las doctrinas que, como dicen ellos, que Castro nos impuso. Entonces da risa tanto nivel de ignorancia, porque realmente están demostrando, esas personas que escriben así o que piensan así, que realmente los adoctrinados, los que ignoran la realidad del mundo, los que realmente me imagino que en toda su vida no hayan leído, excepto los libros obligatorios que hay que leer cuando uno está estudiando, no hayan leído más que otro libro que esos que obligan en las escuelas, en cualquier escuela de cualquier enseñanza, en cualquier país. Porque bueno, según estos ignorantes, los cubanos no tenemos ni derecho ni posibilidades a tener contacto con la literatura universal. Es como si internet no existiera. Es como si uno nada más pudiese, como un idiota escribió nada más el Granma y el noticiero, como si no existiera el New York Times en inglés, en español, el Washington Post, el País, Mercurio, TV Azteca, no sé, imagínense, toda la prensa, todas estas plataformas mediáticas de información o desinformación, que todas están en las redes sociales y uno puede entrar ahí. Esos años pasaron en que los estados podían controlar y obligar a que no leyeras esto y a que leyeras lo otro. Eso pasó hace tiempo ya. Pero todavía hay personas que siguen con las orejeras, como decimos, y no ven, no amplían, y precisamente por no tener cultura general integral, son el hazmerreír en las redes sociales y dicen esas estupideces. Entonces yo voy ahora, no sé si me dará tiempo, escogí algunos libros. Aquí no es solo literatura, sino también hay de especialidades. Pero para que vean que yo, viviendo en Cuba, sin salir de Cuba, pues entonces, y como yo, esto lo puede hacer prácticamente cualquier cubano, que de hecho somos de los países en la región el que más nivel de escolarización tiene. Gracias a la revolución, sí, a esa que se le ataca. Esta gente atacan mucho y que hablan que somos los adoctrinados, ¿no? Pues bueno, gracias a la revolución fue que este país pasó de tener una sociedad con un 25% de analfabetos totales y un 30% más o menos de analfabetos funcionales a ser un país libre de analfabetismo y tener un alto por ciento de sus ciudadanos ser licenciados, ingenieros, máster científicos, y eso lo dio la revolución cubana, no lo dio el capitalismo. Así que por favor, entonces bueno, a mí me encanta leer, me ha gustado siempre la lectura,
mis padres, ninguno llegó a ser ni ingeniero ni licenciado, pero leían mucho, cosas de la revolución, ¿no? Leía mucho. Mi mamá, mi papá falleció, mi mamá con más de 80 años sigue leyendo. Entonces nací en una familia que desde que abrí los ojos estaba viendo libros por donde quiera en la casa, y eso es un legado que es gracias a la revolución y a mi familia, ¿no? Porque hay gente, como todo en la sociedad, personas que con posibilidad de tener libros nacen, pero los libros pasaron por encima de ellos. No más demora. Vamos a ver ahora entonces ese diapasón cultural que uno puede adquirir mediante los libros, y que según estos lacayos de la ignorancia, de la mentira, la desinformación, las sandeces y las estupideces, según ellos, según estos mercenarios por cuenta propia o pagados, los cubanos no tenemos derecho o no tenemos ni posibilidad alguna de tener contacto con la cultura general, cultura universal. Vamos primero por los libros de arte, sobre arte. Museo del Prado, y usar los espejuelos. Colección Arte en España, pintura española, 255 fotos a todo color. Editorial Escudo de Oro, Sociedad Anónima, por supuesto, impreso en España. Konstantin Stanislavski, el trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación, publicado en Cuba. Konstantin Stanislavski, Rusia, de 1863-1938. Sobre cine, que me encanta el cine. Diccionario de cine, de Rodolfo Santovenia, cubano. El cine entre el infierno y el paraíso, de Alexandr Mita Rabinovich, realizador, guionista, actor, productor y profesor caricaturista y dibujante. Soviético, ya ruso. La Biblia del cinéfilo, Luciano Castillo, cubano. Ahora la pintura, me encanta, y a veces pinto también, y me gusta mucho. Bueno, de Alberto Durero, una pequeña biografía. Todas sus pinturas, Seurat, Murillo y Bruegel, una bella colección extranjera con imágenes a color, en blanco y negro. De Van Gogh, tengo varios. The Life and Work of Vincent Van Gogh. Bello. Aquí todas las pinturas a color. Otro de Van Gogh, más o menos del mismo estilo. Biografía de Vincent Van Gogh, Pierre Lebrun, Francia. Este biógrafo de Van Gogh nació en 1903 y murió en 1993. Cartas de Van Gogh. Bien. Ya saben, ¿no? Los cubanos, según estos estúpidos, los cubanos no tenemos acceso a la cultura. No, me parece que yo vivo no sé en qué país, pero todos estos libros los he comprado aquí. Peter Nadin, el primer trazo, un pintor ecologista norteamericano, bueno, inglés me parece que es
inglés, pero que vive en los Estados Unidos. Sí. Si mal no recuerdo, un libro de fotografía de Roma de la segunda mitad del siglo XIX. En inglés y en italiano. Los sitios de la abstracción latinoamericana. 284 páginas, 224 ilustraciones a color. Eso es para que vean cómo que los cubanos no tenemos acceso a la cultura. Solamente podemos leer Lenin, Carlos Marx, Fidel Castro. Ya, imagínense esto. Y según estos idiotas, los escritores cubanos que se fueron del país, tampoco tenemos posibilidad de leer. Sin embargo, yo lo tengo aquí, Lidia Cabrera. Nació en 1899 en La Habana y donde murió en 1991 en Miami. Escritora y etnóloga y pintora. Y tengo dos libros. Este es Cuentos Negros de Cuba, pero tengo el libro más conocido de ella, carísimo. Por suerte yo no lo compré caro, lo compré súper barato del Monte. Ella fue una de las mejores estudiantes de Fernando Ortiz. Entonces, bueno, mira, Lidia Cabrera, para aquellos que hablan de que uno no puede tener acceso a la cultura cubana, a los escritores cubanos que por una u otra razón emigraron después de un triunfo de la revolución. Aquí está El Monte, libro muy apetecido por aquellos que gustan de leer sobre la sociedad cubana o cubana. Y ya que me refería a Fernando Ortiz, ese gran sabio, don Fernando Ortiz, uno de los descubridores de Cuba, recordar el primero, Cristóbal Colón, el segundo, el alemán von Humboldt, el tercero, Fernando Ortiz, y bueno, el cuarto, Núñez Jiménez. Y aquí tengo uno de los más conocidos libros de Fernando Ortiz, Historia de una pelea cubana contra los demonios, pero tengo varios ahí, Los Negros Esclavos, ahí lo estoy viendo acá, y tengo otros más, sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, también escribí. De arquitectura, este es el libro bellísimo de Choi León, Obras y Proyectos. Choi León ha logrado ubicarse en un lugar prominente en la historia de la arquitectura y la cultura cubana, reconociéndose herederos de una actitud intelectual forjada en la primera mitad del siglo XX. Esta obra representa la fusión de Oriente y Occidente, del Caribe y América Latina, de Cuba y el universo antillano, de lo blanco y lo negro, de lo oculto y lo popular, del pasado y futuro, de lo propio y ajeno, del talento y la creatividad. El libro, pero bueno, no tenemos acceso a la cultura. Manuel Moreno Frajinal, otro de los que emigró, que se publica, y son publicaciones actuales. Nació en 1920 en La Habana y murió en Miami. El libro más conocido de Manuel Moreno Frajinal y es El Ingenio, uno de los historiadores cubanos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Yo tengo los 3 tomos, lo compré en la 28 de marzo del 2025 en la librería El Pensamiento de Matanza. Y este libro fue publicado por la editorial de Ciencias Sociales, La Habana, en 2023. Okay. Vamos a seguir continuando con, como dicen esto, no solamente podemos leer Fidel Castro, el Granma,
Ya, literatura comunista nada más. Armas, gérmenes y acero, la sociedad humana y su destino, Jared Diamond, para conocer por qué sociedades, unas evolucionaron y se desarrollaron más que otras. Profesor de fisiología en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Los Ángeles, americano. Un libro de geología de Charidin, impreso por la editorial española Grijalbo en 1973, es un geólogo soviético. Imagínense que en plena dictadura franquista, este geólogo, una editorial española, bueno, pues publicó su libro. Así que no es uno de los grandes geólogos. Las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, de Juan de las Cuevas Toraya, editorial científico-técnica. Este otro de Geología de Cuba para Todos, del doctor Manuel Iturralde Binet, Cuba también. Este es alguno de los ejemplos. Libros de ciencia tengo buena cantidad. Crónicas de la guerra del 95, por José Miró Argenter, quien era el jefe de Estado Mayor del Ejército Invasor que acompañó a Maceo en la invasión. Este libro en 2 tomos, por ambos lados del Kremlin, Sergei Filatov, un escritor antisoviético y anticomunista, desempeñó un papel lo ha desempeñado, ¿no?, en los cambios que hubo, la desintegración de la Unión Soviética y después la vuelta al capitalismo. Sin embargo, publicado en Cuba, para aquellos que hablan que nosotros nada más podemos leer literatura comunista. Nunca más informe la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas en Argentina, no en Cuba. En Cuba no hace falta porque aquí no hay dictadura. En Argentina sí fueron desaparecidos, fueron asesinados unos 20.000 o más de 20.000 cubanos con la dictadura de Batista. Pero bueno, aquí este libro es argentino. Simón Bolívar, documentos. Los ojos de la guerra, 70 corresponsales escriben sobre su profesión y recuerdan a Miguel Gil, muerto en Sierra Leona. Una publicación española. Ahora que estamos, los conflictos bélicos aumentan. Tengo este librito, Nicanor León Cotario. Ese sí es de los revolucionarios. Pero bueno, ¿de qué habla? Y aquí viene el texto del Plan Bush, Comisión para una asistencia para una Cuba libre, de la chilena Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma, La caravana de la muerte. Ya le puse el libro sobre las desapariciones en Argentina. Bueno, aquí parte tétrica de lo acontecido después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile contra Salvador Allende. Documentos de Ignacio Aramonte. De lo grande de la guerra de los 10 años. Tengo 3 Biblias. Nuevo Testamento, la Santa Biblia, y otra versión, otro libro de la Santa Biblia. Nosotros también leemos. El Código de Maceo, el general Antonio Maceo, escrito por un
costarricense Armando Vargas Araya, Renato Descartes, Obras, editorial Ciencias Sociales aquí, Cuba. Michel de Montaigne, está bien usadito el libro, creo que es poco conocido, pero realmente vale la pena leer a Saint-Michel de Montaigne, uno de los grandes hombres del Renacimiento y creador de un género literario de profundas marcas modernas, el ensayo. Filósofo, escritor, humanista, moralista y político, formado en un hogar de ideas liberales y acomodada posición, tuvo como maestro a Virgilio, Seneca, Plutarco y Sócrates, a quienes leyó en latín, lengua que aprendió antes que el francés. En sus textos, el hombre, y en particular él mismo, es objeto y sujeto de la escritura. Comenzó a escribir su obra cumbre, Ensayo, en 1571, un proceso creativo que solo terminó con su muerte. Obras completas de Martí. Y pongo a Martí allí porque ahora Jorge Mañas, otro de los grandes escritores intelectuales de Cuba, después del triunfo de la revolución, emigró, y sin embargo la editorial de Ciencias Sociales publica esta biografía, que es una de las más conocidas sobre José Martí, escrita por Mañas. Grandes biografías ilustradas: Mozart, Amadeus, español. Y aquí Carilda Oliver Laura, La poesía como destino, Urbano Martínez Carmenato, publicado en Cuba. El libro que yo digo que son los tengo como separaditos porque son los más viejitos, o son, dentro de todos los libros, son joyas. A veces más joyas, no solo por lo que trata, sino por la edad que tienen los libros. Bueno, hay que cuidarlo un poquito más. Bohemia, edición de la Libertad, 1959. Están como en formato de libro, pero realmente son las revistas Bohemia, los tres números que salieron al principio del triunfo de la revolución. Son las bohemias más buscadas por los coleccionistas, más caras también, ¿no? Y aquí nadie puede tildar que estas bohemias son comunistas, porque realmente el primer mes ni la revista ni el director era comunista tampoco, pero tiene un gran significado histórico, porque en esta revista, en estas tres edición de la Libertad, con cuidadito, pues se demuestra de manera palpable, en imágenes, todo el horror que había sufrido el pueblo de Cuba con la dictadura de Batista, y que por suerte triunfaba la revolución. Por eso es que Bohemia, año 51, número 2, La Habana, enero 11 de 1959, dice: los muertos mandan. La primera palabra de Bohemia solo puede ser para los mártires. Enmudezcamos por unos momentos nuestra voz de júbilo tan justificada. No nos entreguemos al frenesí de la victoria sobre la tiranía más repulsiva y bárbara de la historia americana. Tenemos una solemne deuda con los muertos y debemos empezar a saldarla con un saludo nacido del corazón que siente y de la conciencia que piensa. Nuestro tributo a los caídos meramente comienza ahora. Y bueno, continúa. Y después, en otra palabra: que no vuelva jamás el monstruo. El monstruo era Batista. Esta es una joya. Tengo de Zambrana, los Zambrana, una familia intelectual que en el siglo XIX ya era notoriamente pública y que luchó también dentro del ejército mambí. Esta es una publicación de 1955.
Los Zambrana, tomo quinto, segunda edición, con numerosas adiciones y cuidadosamente revisadas. Una joyita. Esto es sobre teatro. Es un libro, teatro clásico extranjero, que perteneció, según el cuño, al Colegio La Progresiva, aquí de Cárdenas, Biblioteca Emily Craig, Cárdenas, Cuba. El libro fue publicado en 1934, ediciones IMSA, calle Diputación 211, Barcelona. Bueno, y teatro clásico extranjero. Aquí está El Barbero de Sevilla, La Posadera, El Café, Tartufo, de Molière, La Fierecilla Domada, Romeo y Julieta, que no podía faltar, Hamlet. Este libro, Reformismo, Autonomismo, Separatismo, por Félix Lizazo, sobre José Martí, también ante el triunfo de la Revolución. Este librito, una pequeña novela, Así paga el diablo, publicado en 1911. Y realmente tiene un escrito, alguien que lo compró, marzo de 1921. No es una gran novela, pero el libro lo vale porque realmente atrás tiene un catálogo extenso de novelas de Felipe Trigo, Ramón del Valle Inclán. Entonces, cuando yo lo tuve en mis manos, por un precio, se puede decir que es ridículo, cuando vi lo que tenía atrás, el catálogo, ya por eso ya valía la pena comprarlo. Después lo leí, se puede leer, pero bueno, no es para mí no es una gran cosa. Esta enciclopedia Sopena, nuevo diccionario ilustrado de la lengua española, que me regaló un compañero que trabajó en la empresa, en Matanza, y que me vio a mí. Pesa bastante, tengo otro tomo, y es 1935, enciclopedia Sopena, nuevo diccionario ilustrado de la lengua española. Imagínense, que pesa. Y otra revista española, La Esfera, Ilustración Mundial, del año, bien viejita, para el año 1918, de 1918, Ilustración Mundial. De esto hice una vez un video. Y aquí están varios números, no la puedo ni abrir, pero es otra joya. Bueno, a los que les gusta lo que es la gráfica, las imágenes, las pinturas. Entonces ahora tengo lo que es literatura en sí, ya de autores de varios países. Empezamos aquí, Antonio Machado, poesía completa. La España de la mar inmensa, la de estancias y patios rumorosos, es recreada en estos versos de Antonio Machado, España, 1875, Francia, 1939. Poeta sevillano de inigualable lirismo. Esto es de Los Miserables, de Victor Hugo. Virginia Woolf,
Alfaro. Me encanta. Los Miserables, por favor. La vida es sueño, Calderón de la Barca. Uno de los más connotados representantes del barroco del siglo de oro español. Dramaturgo barroco, ¿no? La isla del día de antes, Humberto Eco. El diario del año, La peste, de Daniel Defoe. Bueno, todo el mundo conoce a Robinson Crusoe, pero este diario del año, La peste, está tan bueno como Robinson Crusoe. Relato novelado, frecuentemente aludido por García Márquez entre sus predilecciones literarias. Especial. Testimonia con implacable objetividad psicológica y sociológica, no exenta de altos vuelos imaginativos, los acontecimientos más notables, públicos y privados, acaecidos en la vida de Londres durante la terrible epidemia que la azotara en 1665. Pero uno lee este libro, yo lo leí cuando estaba en la secundaria. Coño, parecía que el escritor Daniel Defoe lo había vivido. Realmente la epidemia azotó a Londres en 1665 y de verdad que, por supuesto, Daniel Defoe nació en 1660. Entonces no vivió ese cataclismo. Dice, con un estilo de bíblica resiedumbre que hace de esta obra uno de los más espeluznantes frescos de una gran metrópoli sacudida por la peste, Daniel Defoe parece regresar incontaminado de aquella plaga desencadenada cuando el futuro escritor de Robinson Crusoe y Maud Flanders apenas tenía 5 años para describirnos la huida precipitada de los pudientes, el horror de los menesterosos, las calles desiertas, las familias diezmadas, los lactantes contagiados por sus madres o nodrizas, los entierros nocturnos en enormes fosas colectivas. Imágenes matizadas por los saltos de desesperación de los aterrados pobladores, súbitamente arrojados en un círculo dantesco donde, ausente casi por entero la solidaridad humana, pululan como viles espectros toda clase de charlatanes y visionarios, hechiceros y nigromantes, amén de una escoria perversa y enloquecida, morbosamente exacerbada por el insistente tintinear del carro de los muertos. Y es que este hombre la batió de jonrón cuando escribió eso. Bueno, no podía faltar el gran Don Quijote de la Mancha. Pero este Don Quijote de la Mancha, el libro, tiene valor añadido porque la edición, yo lo compré en una librería estatal en el año 2018, porque realmente dice, el texto y las notas del Quijote al cuidado de Francisco Rico se presentan ahora en versión revisada y aumentada con copiosos complementos después de haber constituido el núcleo de la edición patrocinada por la Real Academia Española en el cuarto centenario de la obra. El texto ha sido fijado a partir del examen de todas las ediciones significativas, antiguas y modernas, y con la aplicación de los métodos filológicos más rigurosos. Las notas aclaran todos los puntos que pueden plantear dudas al lector moderno y están redactadas siempre con la máxima claridad y del modo que más agiliza la lectura. Los anexos del final del volumen incluyen mapas, esquemas e ilustraciones, así como un amplio estudio literario e histórico del Quijote y detallada información sobre la vida y escritos de Cervantes y sobre las primeras ediciones y el lenguaje de la novela. Un sumario del argumento permite localizar rápidamente los principales episodios del relato. Para facilitar la relectura y la consulta, la edición contiene completos índices de refranes, obras y autores citados, temas y pasajes memorables, nombres propios, palabras, locuciones y modismos. Por eso es que no es solo el Quijote, Don Quijote de la Mancha, sino es que todo lo que vaya, para mí, para el que no sea estudioso, que ya ahí conoce cómo fue la primera publicación y muchas cosas. Escritores portugueses, Antonio Lobo Antunes, Buenas tardes a las cosas de aquí abajo. La editorial Mondadori.
Otro portugués, Miguel Torga, La creación del mundo, por la Alfaguara. Tres, y tengo más allí, no traje todo, tengo 6 más de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Fueron los 3 que escogí. Claro, no lo escogí así a lo loco, quise escoger ellos. Entonces por acá, Oscar Wilde, El crítico como artista y otros ensayos, pero escrito por Oscar Wilde. Hijo de hombre, Augusto Roas Bastos. Shakespeare. Comedias. La tempestad, Las alegres comadres de Windsor, Medida por medida, El mercader de Venecia, Como usted y El cuento del invierno. Está bien Rotico, Biblioteca de Literatura Universal. Un libro que me gusta mucho, El capitán Hornblower de la Marina Real, ediciones Lauro, 1945. De Augusto Monterroso, Fabulaciones y ensayo, El mundo es perfecto. Juan Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario, Alfaguara. La novela de mi vida, uno de los grandes de Cuba, Leonardo Padura. En la manigua diario de mi cautiverio, un oficial español que cayó en manos de los mambises, y él, bueno, escribe sobre su cautiverio. Ragtime, una novela que le coge el pulso a los Estados Unidos de América en los primeros 20, 30 años del siglo XX. Ragtime, escrito por un norteamericano. Relatos fantásticos hispanoamericanos, antología, a lo largo de más de 30 narraciones, no solo de clásicos de la narrativa fantástica del continente como Darío, Lugones, Quiroga, Borges, Bioy Casares o Cortázar, sino también de autores menos conocidos o más recientes en el género como Amparo Dávila, Silvina Ocampo, José Emilio Pacheco, Abelardo Castillo, María Elena Llana, entre otros. Somos invitados a efectuar un peligroso viaje a las fronteras de la identidad del yo, del tiempo lineal y progresivo, del espacio continuo y único de la vigilia de la vida. De Pedro Juan Gutiérrez, El rey de La Habana, un libro que a muchos no les gustará, porque bueno, Pedro Juan Gutiérrez Matancero, nació en el 50, imagínense, tiene varios libros. Trilogía sucia de La Habana es uno de los más conocidos, pero también publicado aquí. Este libro, Patria, de Robert Harris, es con base de documentos históricos, de realidades que pasaron, y después lo lleva a ficcionar el escritor, el Gran Reich de Alemania en 1964, imagínense. Y bueno, él al final explica qué es la parte de ficción, hasta dónde llegaron los personajes, que prácticamente todos son reales, bueno, lo que después cambia. Hombre sin mujer, uno de los clásicos de la literatura cubana, Carlos Montenegro. De Gabriela Mistral, Materia alucinada, poemas.
El maestro y Margarita y la Guardia Blanca de Mijaíl Bulgakov, un escritor soviético que fue silenciado cuando la época de Stalin. Los 12 Césares de Suetonio o Quo Vadis, con 2 tomos, también hay. Y ya terminando, Manuel Ramos Otero, un puertorriqueño, cuentos casi completos, bellísimo. Vivió del año 1948 a 1990. Es uno de los escritores puertorriqueños más emblemáticos de la generación del 70 y uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Búsquenlo, lean. Papa Goriot, otro de los clásicos franceses. Y de Francia también, poesía de Paul Eluard. Y así terminé. Y no traje Alejo Carpentier, no lo traje aquí. No traje La doctrina del shock o El no logo de Naomi Klein o La financiarización. No los puse aquí porque eso sería para otro momento. Chaito, un largo video aquí sobre literatura y una manera de demostrar un poquito cómo nos podemos reír de la ignorancia o de la petulancia de aquellos que todavía siguen repitiendo que nosotros en Cuba no tenemos posibilidades de acceder a la literatura universal. Creo que basta y sobra con todos los libros y quedar unos cuantos libros, porque si no, ¿para qué? Tendría que estar 1 hora. Sin contar los que he leído todos estos años. Pero bueno, así que los cubanos no tenemos posibilidades de acceder a la literatura universal. Da risa, ¿no? Bueno, pobrecitos ellos. Yo me imagino que el que lo dice nunca se ha leído un libro. En serio. Chaito. Hasta otro video.